Otras dos razas vacunas son también propias de las dehesas. Son el berrendo en negro y el berrendo en colorado, que se crían especialmente como ganado manso para manejar el vacuno de lidia, ya que los machos de estas razas pueden alcanzar un gran tamaño y unos 900 kilos de peso. El berrendo en negro, por su escasez, está calificado como raza de protección especial. El verano ha llegado y comienza una época difícil para el ganado. Es en este tiempo cuando algunos rebaños, mucho menos que antaño, se desplazan hacia las montañas para aprovechar los pastos verdes. En las dehesas serranas, el estío es mucho menos riguroso que en los llanos. Los árboles de la dehesa mitigan el calor bajo sus copas y consiguen que la hierba permanezca verde durante más tiempo. A su sombra se estea el ganado. En la época veraniega los humedales acentúan su importancia como oasis de vida. A principios del verano, la hembra de lana de azulón tiene un gran trabajo cuidando de su prole numerosa. La garza real se arma de paciencia para pescar en las charcas. Las ranas verdes comunes continúan con sus coros de día y de noche. Y la nutria paleártica captura peces y cangrejos en los ríos. Hace décadas desapareció el cangrejo de río y hoy es muy frecuente el cangrejo americano. En la espesura de las espadañas viven seres de vida recatada, que solo se dejan ver muy de vez en cuando, como este rascón europeo. A mediados de verano, la cigüeña blanca abandona estas tierras, aunque algunos individuos retrasan su marcha hacia el sur. La tórtola europea era un ave abundante, pero hoy es mucho más escasa que su congénere, la tórtola turca, que llegó a estas tierras a finales de los 80 del siglo XX y que vive siempre cerca de la gente. También los gorriones comunes son comensales de la especie humana, pero hay otras especies de gorriones que viven alejadas de la gente, como estos gorriones chillones, que son aves abundantes en las dehesas y que suelen agruparse en bandos. El verano es la estación más seca del año en las dehesas, pero normalmente suelen darse en él episodios de lluvia durante las tormentas que alivian las canículas estivales y que anuncian la transición hacia el otoño. Muchos de los ríos de las dehesas acaban por secarse, aunque el agua permanece en los charcos más profundos. Estos lugares atraen a las dos especies de galápagos autóctonos. Este es el galápago europeo, que resulta en general más escaso que el galápago leproso, al que vemos aquí soleándose. La sequía estival evita la excesiva contaminación de las aguas estancadas, de modo que cuando las charcas vuelven a llenarse, el agua está de nuevo limpia. En el suelo reseco son ahora muy evidentes los excrementos del ganado. Toda una cohorte de insectos, sobre todo escarabajos y de hongos, se encargan de reciclar estos desechos convirtiéndolos en abono para las plantas. El escarabajo pelotero es tal vez uno de los más conocidos entre estos seres imprescindibles en la naturaleza y en las dehesas. El ganado ovino es hoy mucho menos abundante en las dehesas que antaño. La oveja entrefina, cuyo origen fue un cruce entre las razas castellana y merina, es la más común en tierras salmantinas. La variedad negra de la oveja merina
es verdaderamente la oveja negra del ovino español y ha sido puesta al borde de la extinción. De hecho, hace siglos era más abundante que la merina blanca y su lana era muy apreciada, incluso de mejor calidad que la blanca, pero esta última se prestaba mejor al tinte. Sin embargo, la merina negra es muy rústica y por tanto apropiada para las dehesas, además de que su carne tiene muy buena calidad. La coloración de su lana es adecuada para tejidos naturales sin colorantes. A finales de verano los días se van haciendo más cortos y las tormentas suelen ser más frecuentes. Muchas aves migratorias que vinieron a criar se han ido ya hacia África. Durante algunas semanas se produce un intenso paso de aves hacia el sur. Las dos más frecuentes son el papamoscas cerrojillo y el papamoscas gris, ambos especializados en la caza de insectos. Otro espectáculo natural es el de los enjambres de apareamiento de las hormigas, que vuelan por millones tras las primeras lluvias de finales de verano. Entre septiembre y octubre, los primeros frentes lluviosos que penetran desde el Océano Atlántico empapan la tierra sedienta y alimentan un verdadero acontecimiento para las dehesas. Desde que las plantas herbáceas se agostaron, sus semillas han permanecido en el suelo y ahora llega el momento de germinar. Las primeras flores que anuncian el otoño son las quitameriendas, así llamadas porque surgen cuando ya los días se acortan y se deja de merendar. Poco a poco la hierba va transformando los pastos en alfombras de un bellísimo verde. Cuando decimos hierba parece que habláramos de una sola especie de planta, pero en realidad las dehesas contienen decenas de especies de plantas por metro cuadrado. En otoño brotan las setas, que son los órganos fructíferos de los hongos superiores. Las setas liberan millones de esporas que el viento disemina. Hay algunos hongos que causan enfermedades en plantas y animales, por ejemplo, los que provocan la seca de la encina y del alcornoque, la tinta del castaño y la grafiosis del olmo. Muchos hongos mantienen unas estructuras en las raíces de las plantas, llamadas micorrizas. Es una simbiosis que suele beneficiar a ambas partes. Sin la planta, estos hongos no podrían vivir. Sin los hongos, las plantas sufrirían en época de sequía, estarían mucho menos sanas y crecerían más despacio. Por ejemplo, aquí tenemos una de las especies más apreciadas en las dehesas, el boleto de encina, que en los años favorables brota en abundancia. Hay otro tipo de micorrizas, las micorrizas internas o micorrizas arbusculares, que penetran más en las raíces de las plantas, pero que no producen setas. Las micorrizas son muy importantes para la dehesa, e incluso hay científicos que afirman que sin las micorrizas el bosque y las dehesas no habrían sobrevivido. Avanza el otoño y en los árboles las bellotas van madurando, mientras pasan del color verde al marrón. Esa franja oscura popularmente se denomina raza. Para el ganado el otoño es época de nacimientos, tanto entre las ovejas como entre las vacas y los cerdos. Los meses de hierba verde, que se extenderán hasta el verano, aseguran la comida de las madres y tras el destete, también de los jóvenes retoños. Entre los animales silvestres el otoño es tiempo de cambios. Se han terminado de marchar las especies estivales y llegan las primeras invernantes, casi todas ellas desde el centro y el norte de Europa, huyendo de los meses de escasez invernal en tierras que suelen permanecer cubiertas de nieve y con escaso alimento. Un ave que personaliza el otoño es la ave fría o aguzanieves, que a veces llega también a criar en algunos humedales de las dehesas.
La grulla común es una de las mayores aves invernantes. Varios cientos de ellas se alimentan en las dehesas y en los cultivos y se concentran para dormir en los embalses de Santa Teresa y de Río Lobos. En las lagunas de las dehesas el otoño trae nuevas sorpresas emplumadas. En algunas de ellas se concentran las cigüeñas negras antes de emprender viaje hasta África. También en esta ruta están las águilas pescadoras, procedentes del norte de Europa. Una rapaz especialista en los humedales es el aguilucho lagunero, que cría y permanece en estos lugares durante todo el año. También es sedentario el busardo ratonero, una de las aves rapaces más comunes en las dehesas. En otoño, las aves jóvenes todavía tienen rastros de sus plumajes infantiles, como este somormujo lavanco, que se acerca a su madre, que a su vez ha perdido ya su esplendor nupcial. Los estorninos negros se concentran al atardecer en dormideros de cientos de ejemplares. Se ha descubierto que en algunas aves los dormideros, además de proporcionar seguridad, sirven para que los pájaros intercambien información sobre los mejores lugares para comer. Durante los otoños normales, los frentes atlánticos se suceden y descargan lluvia sobre las dehesas. En la provincia de Salamanca se aprecia una mayor humedad hacia el oeste, mientras que en el este el clima es más seco y más frío. Poco a poco las hojas de los robles rebollos y de los quejigos se van volviendo amarillentas y luego ocres. Sus colores otoñales son menos vivos que los de los fresnos, los chopos y los sauces. A mediados de otoño, las bellotas sanas maduran por completo y terminan por caer al suelo. Es el momento que están esperando los cerdos ibéricos para alimentarse de estos frutos, que para otras especies de ganado pueden ser tóxicos si los ingieren en grandes cantidades. Es precisamente la bellota la que confiere a la carne de los cerdos buena parte de sus excelencias para el paladar. La tribu de los betones, que ocupaba estas tierras de las dehesas antes de la llegada del Imperio Romano, tenía en la bellota uno de sus alimentos. A lo largo de los siglos, los árboles se han seleccionado para producir bellotas más dulces. El cerdo ibérico es una raza autóctona muy variada y con dos troncos principales, el negro y el colorado. Esta especie es la principal responsable de la revalorización de las dehesas, debido a la excelencia que alcanzan sus jamones, sus embutidos y también su carne en fresco. En la provincia de Salamanca, principalmente en el área de Guijuelo, que cuenta con denominación de origen, existe una potente industria del ibérico, que transforma y comercializa animales criados en la provincia y en otras áreas de dehesas del suroeste de España. También en las dehesas viven otras especies domésticas. Una muy importante, especialmente en el manejo del ganado bravo, es el equino. También los perros son muy útiles, sobre todo en el pastoreo de las ovejas, con careas y mastines españoles, y en algunos casos para el control de ganado de lidia, tarea en la que destaca la raza del alano español. Las aves están representadas hoy principalmente por las gallinas. Antaño fueron muy importantes los pavos, que cuentan con una raza autóctona, el pavo de la dehesa, considerado en peligro de extinción. Su origen estaría en una subespecie mexicana, traída a la península en el siglo XVI y distinta a la que originó el pavo común. El pavipollo, en Pepitoria, formaba parte del menú con que los mayorales de las dehesas agasajaban a las visitas. Las palomas se mantienen aún en algunas dehesas y permanecen en ellas los palomares como herencia de la arquitectura popular.
Los bandos migratorios de palomas torcaces cruzan los cielos otoñales y se alimentan de bellotas. Un tipo de ganadería muy interesante para las dehesas es la apicultura, ya que es fundamental para la polinización de muchas plantas. La miel de encina se consigue a partir de la mela, una sustancia producida por un hongo en la bellota. Las abejas mezclan la mela con néctar de tomillo para producir la exquisita miel de encina y tomillo. Cuando triunfa el anticiclón y cesan las lluvias, las heladas se tornan más severas y más frecuentes. Entonces el pastizal sufre bajo el hielo y solo el paraguas que forman los árboles lo protege. Llega una estación ruda para los habitantes de las dehesas. Caen las primeras nevadas y a duras penas un sol postrado templa los campos desde el sur. Los animales están adaptados al clima y se han cubierto con sus gruesos pelajes invernales. En los árboles la circulación de la savia se detiene y es el mejor momento para realizar las tareas de poda en los árboles, destinadas a eliminar ramas enfermas y a favorecer la producción de bellota. Las dos tareas principales de poda del arbolado son el olivo y el desmoche, más severo. El desmoche es una labor delicada que, si se realiza de forma excesiva, puede dañar al árbol, y si no se tienen las debidas precauciones higiénicas, se pueden difundir enfermedades. La madera fue siempre un elemento fundamental en las dehesas, tanto para construir muebles y herramientas como para alimentar el fuego de los hogares. Con la madera más delgada se hace cisco para los braseros. En el juego tradicional de la calva, de origen pastoril, el calvo sobre el que se lanza el marro es de madera de encina. La calva solo es un ejemplo de toda la cultura asociada a las dehesas, cultura rústica y cultura refinada, que se manifiesta en los palacios de los propietarios más ricos y, como contraste, en las construcciones modestas donde vivieron los trabajadores y donde se guarece el ganado. En las dehesas de la llanura viven los charros, gente sobria, recia e incluso tosca, que por extensión dio nombre a la mayor parte de la provincia de Salamanca. El nombre de charro se remite al traje popular, de modo que las zonas salmantinas del campo de Peñaranda, de la ribera del Duero y de las sierras del sur no pueden en pureza considerarse charras, ya que no comparten ese traje oscuro para el hombre y recargado para la mujer. La dehesa es un modelo al que se le acumulan los problemas. Se basa en un equilibrio